Capítulo 4. Devona se encontraba arreglando unas flores en el salón cuando escuchó al conde quien regresaba. Había tardado más de lo que ella pensó. Devona se había preocupado pensando que quizá algo inesperado lo habría detenido. Dejó a un lado las bonitas flores que estaba acomodando en un florero y corrió hacia el vestíbulo. El conde se bajó del vehículo y ella pensó que nadie podía verse más elegante. Él se acercó caminando hacia ella. En su rostro había una expresión muy seria que ella no había visto hasta ahora. Devona había pensado bajar corriendo por los escalones para recibirlo, pero se quedó inmóvil en la parte de arriba. Esperó una vez más con aquella sensación de terror en el corazón. El conde subió lentamente los escalones. Como él nada dijera, Devona preguntó: ¿Todo está bien? ¿Averiguó usted lo que quería saber? Ahora mismo le voy a decir todo, respondió él. Pero creo que debemos pasar al salón o al estudio, donde usted prefiera. Devona respiró profundo. Algo había sucedido, era algo grave y ella se preguntó qué podría ser. Dejó a un lado el conde su sombrero y los dos entraron al salón. El conde cerró la puerta y Devona se paró delante de la chimenea. ¿Qué ha sucedido?, preguntó ella. Veo que algo está mal. ¿Pudo usted arreglar el funeral? Las palabras brotaron de manera atropellada y el conde respondió: sí, ya hice los arreglos para el funeral. En el banco me dieron el nombre de unos enterradores y ellos traerán el féretro mañana. También me puse en contacto con un vicario que no ha estado aquí antes pero que se hará cargo del sermón y de enterrar a su padre. Por un momento Devona no pudo hablar. Entonces dijo: se me olvidó decirle que por falta de mantenimiento la torre de la iglesia se derrumbó y cayó sobre el edificio, por lo cual no es posible celebrar la ceremonia allí. Las palabras salieron de manera insegura. Bueno, pues si no podemos entrar entonces tendremos que arreglárnosla afuera, respondió el conde. Hubo silencio por un momento. Entonces él dijo: siéntese porque tengo que hablar con usted. Devona se dejó caer sobre la silla más cercana. El conde se colocó de espaldas a la chimenea. Cuando fui a ver a los abogados de su padre, comenzó a decir él, uno de los socios más antiguos me dijo que recordaba hace muchos años haberle entregado a su padre un papel para que redactara allí su testamento. Devona juntó las manos como para controlarse. Cuando yo les pregunté si ellos tenían el testamento, continuó diciendo el conde, me dijeron que su padre lo tenía en su poder y que en realidad él nunca les pidió que lo testificaran. El conde dudó un momento antes de continuar. Eso quiere decir que tenemos que buscar el testamento, pues es muy importante que lo encontremos. ¿Por qué es tan importante?, logró preguntar Devona. Hubo una pausa antes de que el conde respondiera. Los abogados me dieron el nombre del banco que utilizaba su padre. Cuando llegué allí le informé al gerente que el conde había muerto y que yo, como el nuevo jefe de la familia, deseaba conocer a cuánto ascendía su capital. También le informé que estaba tratando de localizar el testamento. Una vez más hubo silencio, como si el conde estuviera escogiendo las palabras. Aunque tenía miedo, Devona no pudo evitar preguntar: ¿él no dejó nada? Todo lo contrario, respondió el conde. Él dejó una enorme cantidad de dinero y por eso es tan importante que encontremos el testamento. ¿Él dejó mucho dinero?, Devona murmuró las palabras. Para ser exacto son casi 5 millones de libras, informó el conde. No puedo creerlo. No puede ser verdad. Pero sí lo es, dijo el conde. Él tenía esa enorme cantidad de dinero en el banco y mientras tanto se negaba a ayudar a su familia y hasta a alimentar a la servidumbre y a usted. Devona recordó que la tacañería del conde había matado a sus padres. Por un momento le costó mucho trabajo no gritar ante aquella idea. Recordó la habitación helada de su madre cuando ella estaba enferma y la manera en que el conde se negó a mandar llamar a un médico aun cuando ella se lo suplicó. En voz alta Devona murmuró: no puedo creerlo. ¿Cómo pudo él ser tan vil teniendo tanto dinero? Eso mismo me he estado preguntando yo, concordó el conde, pero comprenda que desde el punto de vista de usted es muy importante que sepamos a quién le dejó su dinero. ¿Y por qué yo?, preguntó Devona. Supongo que él debe de haberle dejado a usted una cantidad considerable de dinero y quizá algo para los parientes. Pero si por otra parte no dejó un testamento, cosa que no creo,
Entonces usted heredará todo ya que es la parienta más cercana. Devona respiró profundo. ¿Cómo podría yo hacer eso? El nuevo conde sonrió por primera vez. A la mayoría de las personas les parecería muy fácil, informó él, pero sería un error que lo diera por hecho. Quizá haya dejado un testamento en que le deja su dinero a alguna obra de caridad o, lo que es muy poco probable, a uno de sus parientes más pobres. Devona pensó que ella podía decirle al conde cuál era la respuesta a aquello. Ella había destruido el testamento en el que el viejo conde pedía que su dinero fuera enterrado junto con él. Era seguro que el difunto nunca había pensado en que su dinero fuera disfrutado por sus parientes, y menos por ella. Devona se estaba preguntando qué debía decir. El conde se puso de pie. Ahora lo que tenemos que hacer, prosiguió él, es buscar por todos los rincones de la casa en donde sea probable que su padre haya guardado su testamento. ¿Hay una caja fuerte en su habitación? No lo creo, dijo Devona. Jamás oí hablar de una. Pensó que Hitchin lo hubiera sabido. Si le había sido posible robar toda la plata de una caja fuerte, muy bien hubiera podido sacar el dinero de una más pequeña. Sabía que el conde estaba esperando, por lo que dijo. Yo no podría entrar allí para buscar. No, por supuesto que no, estuvo de acuerdo él. Yo iré a ver mientras que usted busca en el escritorio del estudio. Pudimos haberlo hecho antes de que yo me fuera al pueblo, pero no se me ocurrió. Devona sabía muy bien que en el escritorio no había ningún testamento. Ella murmuró sumisa. Haré lo que usted diga. El conde salió del salón y subió por la escalera. Devona escuchó los pasos que se dirigían hacia el dormitorio del nuevo conde y se estremeció. Sabía que no se atrevería a mirar al viejo conde. Lo había visto por última vez cuando Hitchin descubrió que estaba muerto. No podía regresar allí. Se dirigió hacia el estudio. Sabía muy bien que no había ningún testamento en la gaveta del medio. Lo único que había allí eran cuentas muy viejas. Pero abrió un poco la gaveta. Entonces abrió todas las demás que iban desde arriba hasta el piso. En ellas había solo más cuentas. Devona comprendió que durante toda su vida el conde había guardado cada recibo que pagó. Quizá era una manera de decirse a sí mismo cuánto dinero se había visto obligado a gastar. Ella sabía que él había odiado a la gente a la que había tenido que entregarle el dinero que tanto amaba, al igual que ellos lo habían odiado por ser tan miserable. Supongo que no debo odiar a nadie, pensó Devona, pero él mató a mis padres y si llego a recibir algo de dinero voy a poner una lápida adecuada sobre sus tumbas. Entonces lo que el conde le había dicho le vino a la mente. Supuso que debía de estar durmiendo porque todo aquello era imposible. ¿Cómo iba ella a heredar aquella enorme cantidad de dinero? Simplemente por haber destruido aquel testamento que a ella le parecía cruel y perverso. No debo aceptarlo, se dijo ella, pero al mismo tiempo ya no debía tener miedo de morirse de hambre por estar sola, o tener que suplicarle al conde que la protegiera. Estaba segura de que él no deseaba hacerlo. Casi 5 millones de libras. No podía imaginarse semejante suma, pero podía comprender que se trataba de una enorme fortuna para cualquiera que la poseyera, hombre o mujer. El conde bajó. En la habitación de su padre no hay nada, informó él, y no creo que tuviera una caja fuerte en otra de las habitaciones de ese piso. No. Por supuesto que no, respondió Devona un tanto insegura. ¿Encontró usted algo en el escritorio?, preguntó él. Ella sacudió la cabeza. Solo cuentas, dijo ella. Creo que conservó todos los recibos que pagó durante su vida. El conde rió sin ganas. Supongo que los recibos eran su justificación para no gastar más de lo que podía ahorrar, comentó él. Sin lugar a dudas podríamos haberlo felicitado por un logro que impresionó hasta al administrador del banco. Devona no comprendió y el conde le explicó. Su padre puso siempre su dinero en depósito, solo invirtió en acciones totalmente seguras y cuyo valor ha aumentado durante los años. El administrador del banco me dijo que jamás había perdido un centavo con sus inversiones. Devona comprendía que aquello era algo admirable, pero todavía existía la pregunta acerca de qué le iba a ocurrir al dinero ahora. Si a usted no se le ocurre otro lugar donde buscar, sugirió el conde. Y de seguro usted conoce la casa mejor que nadie, entonces podemos deducir que el testamento no existe y que por lo tanto el dinero es suyo.
No esperará que yo acepte una cantidad tan grande de dinero, dudó Devona. Lo único que yo deseo es lo suficiente para no morirme de hambre y poder seguir viviendo en esta finca si es posible. Devona se dio cuenta de que el conde la miraba sorprendido y continuó de inmediato. Quizá pueda alquilar la cabaña donde mi madre se hospedó cuando llegó aquí por primera vez. Algunas de sus pertenencias todavía están allí. Por supuesto que esa es una posibilidad si es lo que desea, aceptó el conde. Pero usted es muy joven y como ya sabrá también muy bella. El conde vio la sorpresa reflejada en los ojos de Devona y continuó. Por supuesto que lo es. Tiene que haberse visto alguna vez en el espejo. Estoy seguro de que si se presentara en Londres una buena cantidad de jóvenes se le iban a acercar para decirle lo mucho que la admiran. Tengo miedo de ir a Londres, dijo Devona, y como ya le he dicho yo solo deseo un poco de ese dinero. El resto debe ser para su familia a quien debió pertenecer en primer lugar. Por un momento pareció como si al conde le resultara difícil responder. Entonces dijo. ¿Lo dice en serio? Eso es lo más generoso y amable que he escuchado en mi vida. Pero al mismo tiempo no quiero que más tarde usted sienta que yo la presioné a hacer algo por una familia a la que no conoce y que tampoco tiene la menor idea de que usted existe. Pero ellos debieron de haber recibido una buena parte de este dinero a través de los años. Aunque ya no podemos ayudar a los que han muerto, estoy segura de que usted podrá hacer feliz a los que están vivos. Por supuesto que puedo hacerlo, aseguró el conde, de la misma manera que mi madre y yo estábamos tratando de hacerlo con el dinero que teníamos. Pero no quiero que usted haga algo de lo que se pueda arrepentir más tarde. Devona no respondió y después de un momento él dijo. Jamás me hubiera podido imaginar que algo así fuera a suceder. Y tampoco pensé que fuera posible encontrar a alguien como usted en esta casa derruida, viviendo sola y sin amigos. Devona pensó que tenía un amigo y que ese era el señor Alton, pero sería un error mencionarlo. Sin embargo, hizo una nota mental acerca de que la primera persona que se iba a beneficiar con su dinero iba a ser él. Lo que estoy tratando de resolver dentro de mi mente, prosiguió el conde, es que si me está costando tanto trabajo permitir que usted sea tan generosa como quiere serlo, entonces quizá debamos buscar a alguien que sirva como árbitro. Devona dio un grito. No, no. Dijo ella, esto es algo que debemos decidirlo nosotros mismos. Sería un error el que la gente lo comentara. Me parece que lo más inteligente y sensato será mantener en secreto lo que estamos haciendo. El conde la miró. ¿De veras eso es lo que desea? Preguntó él. La mayoría de las mujeres estaría bailando de gusto y planeando cómo gastar parte de esos millones en ropa y en joyas. Devona rió. Sin lugar a dudas tengo que comprarme ropa nueva, reconoció ella. Estoy consciente de que las que tengo ahora son un desastre total, aunque usted haya sido lo suficientemente bondadoso como para no mencionarlo. Yo pensé que más bien eran como mis cuadros, bellas, valiosas e imposibles de reponer, agregó el conde. Pero al mismo tiempo necesitan una limpieza y un nuevo cuadro. Esa es una manera muy amable de decirlo, agradeció Devona. Pero tiene usted razón, sí necesito un nuevo marco, pero no tengo idea de dónde comprarlo. ¿De veras jamás ha estado en el pueblo? Preguntó el conde. Su tío se hubiera horrorizado ante la idea, respondió Devona, y como él nunca le daba dinero a mamá no hubiera tenido mucho caso ir hasta allá si no teníamos con qué comprar algo. Toda esa historia es increíble, se maravilló el conde. Es difícil poder comprender cómo un ser humano pudo comportarse de una manera tan monstruosa. Devona no habló y él continuó. No tiene caso buscar disculpas, él la estaba viendo morirse de hambre. Ya le he dicho que está demasiado delgada y viste con harapos. Aparentemente él esperaba vivir para siempre mientras que todos los que estaban a su alrededor se morían de hambre. Sin lugar a dudas él mató a mamá, comentó Devona en voz baja. Ella tenía neumonía y en su habitación hacía mucho frío, pero él se negó a mandar llamar a un médico. El conde apretó los labios. Entonces dijo. Olvídelo, ya todo eso ha terminado. Si usted conserva los 5 millones de libras a las cuales tiene derecho, se va a convertir en una gran heredera y podrá vestirse con las ropas más bellas y elegantes que Londres puede ofrecer. Le prometo que tendrá a sus pies a todos los hombres, incluyendo a los cazafortunas. Devona hizo una exclamación.
Eso es lo último que yo deseo. Entonces sonrió antes de decir. Por favor, no me asuste. ¿Puedo decirle lo que de veras deseo? Sí, dígamelo, pidió él. Me gustaría quedarme aquí porque tengo miedo de alejarme del único lugar que conozco, confesó ella. Quiero tener caballos maravillosos para poder montar y por supuesto poder vestirme bien para que usted no se sienta avergonzado de mí. Me sentiré muy feliz en la casita en la que mamá y yo vivimos antes. ¿Sola?, preguntó el conde. Quizá en algunas ocasiones pudiera verlo a usted, prosiguió Devona, y cuando tenga un carruaje en el cual viajar entonces podría conocer a más gente del condado. Su tío no los dejaba entrar. Estoy seguro de que ellos estarán encantados de conocerla, exclamó el conde, pero creo que necesita una chaperona. Devona apartó la mirada. Siento que una chaperona me haría hacer cosas que yo no deseo hacer. Quizá asistir a grandes fiestas que me dan mucho miedo. Y si es mayor, sin lugar a dudas se iba a aburrir de estar en el campo. Usted nunca ha conocido otra cosa que no sea el campo, captó el conde, y siento que debería darle una oportunidad a Londres. Se detuvo un momento para sonreírle antes de continuar. Como usted es mi prima, por supuesto que puede hospedarse en mi casa en la Plaza Berkeley y yo le presentaré a algunos jóvenes encantadores que le prometo que no son cazafortunas. Devona meditó aquello. Entonces dijo después de un momento. Es posible que si usted está allí yo no sienta miedo, sobre todo si no tengo que asistir a grandes fiestas donde no conocería a nadie. Veo que vamos a tener que empezar por el principio, suspiró el conde. Pero antes de que todo esto suceda usted comprenderá que ya que su padre va a ser enterrado mañana deberá estar de luto. Devona se había olvidado de aquello. Ahora pensó que la gente se iba a sentir escandalizada si ella llevaba algo que no fuera negro. No importaba lo que dijera el conde. Ella iba a tener que permanecer tranquila en su casa hasta que pasaran de 3 a 6 meses. El conde estaba observando la expresión en su rostro, entonces él dijo. Tengo una idea, pero tiene que ser sincera y decirme si no le agrada. Es algo que me parece que podría resolver su problema. ¿De qué se trata?, preguntó Devona un tanto nerviosa. Me estaba preguntando cuánta gente sabrá que usted es la hija de mi tío. Devona lo miró nerviosa. Le intrigó saber por qué le habría hecho aquella pregunta. ¿Habría dicho ella algo que lo hiciera sospechar? Yo pienso que, continuó diciendo él, al igual que mi familia, ahora que la servidumbre escapó nadie sabe que mi tío se casó y que tuvo una hija. Devona estaba tratando de comprender a dónde iba el conde. Aquello le parecía un tanto complicado. Tal y como están las cosas, continuó diciendo él, usted tiene ya 18 años y es mi prima, y sé que mi familia se va a sorprender cuando se entere de que mi tío se casó. También sé que le va a ser difícil creer que él pudo procrear a una chica tan bella como usted. ¿Qué me está tratando de decir?, preguntó Devona. Estaba pensando, prosiguió el conde, que para el futuro podría serle mucho más fácil si los Brooke piensan que usted es solamente alguien que vivía aquí en la casa con mi tío porque es huérfana y no tenía quien la cuidara. Permaneció en silencio durante un momento como si estuviera tratando de concentrarse. Entonces él continuó. Diremos que ya en su vejez mi tío, al darse cuenta de que se acercaba el final, hizo su único acto de bondad antes de pasar al cielo o al infierno. Ahora Devona lo estaba escuchando y tenía la mirada fija en el conde. En su testamento, que entre nosotros hemos encontrado en su escritorio, él le dejó a usted la cantidad de 1.000.000 de libras. El resto deberá ser repartido entre su familia a la que él descuidó por tanto tiempo. Cuando terminó de hablar el conde extendió sus manos de una manera muy explícita. ¿Qué le parece mi idea?, preguntó él. Eso significaría que usted solo tendría que estar de luto durante un par de semanas. Entonces, como no es de la familia, estaría libre para poder divertirse como yo deseo que lo haga. ¿En verdad cree que es posible hacer eso?, preguntó Devona. No tan solo es posible,
sino que si usted está de acuerdo lo vamos a hacer, respondió el conde. Recuerde que está siendo increíblemente generosa con los Brooke y yo jamás voy a olvidar lo que ha hecho. Por lo tanto le prometo que haré cuanto esté en mis manos por hacer que usted sea feliz. Devona pensó que el conde era muy inteligente. Aquello iba a evitar que todos la señalaran y criticaran por ser la hija de un hombre que odiaban. Ella misma lo había detestado. Pero ahora parecía como si el difunto conde se estuviera perdiendo en la insignificancia. Allí estaba el dinero, aunque había mentido para obtenerlo, ahora tenía el poder para dárselo a quien ella quisiera. Devona sabía que el conde estaba esperando y después de un momento dijo: «Me parece que es usted muy listo por haber pensado en lo que puede ser una salida para todos los problemas. Me daría mucho miedo tener que conocer a su familia y supongo que ellos me iban a odiar tal y como odiaban a su tío». «También pensé en eso», comentó el conde, «y estoy de acuerdo con usted. Sin lugar a dudas ellos iban a tener miedo de que, tarde o temprano, se volviera como él simplemente porque lleva su sangre». «Lo entiendo», asintió Devona. «Quizá pudiéramos decir que mi padre ayudaba a su tío con los caballos y por eso estábamos viviendo en la cabaña». «Eso me parece muy lógico», aceptó el conde. Entonces los ojos le brillaron cuando añadió: «Me gustaría verla montada en un caballo. Estoy seguro de que es una excelente jinete si cuenta con el animal adecuado». «Ahora podré comprarme algunos caballos muy buenos», exclamó Devona muy emocionada. «Eso es, si usted me permite que yo los ponga en sus caballerizas». El conde rió. «Todo cuanto yo poseo es suyo», ofreció él. «Cuando fui al pueblo estaba pensando en que me iba a ser imposible vivir aquí o redecorar la casa como debe de ser porque todo eso iba a resultar muy caro». Levantó la mirada hacia el techo dañado. Entonces continuó: «Pero si ahora voy a recibir parte del dinero que su padre reunió durante toda su vida, usted sabe tan bien como yo que va a tener que ayudarme». Permaneció en silencio por un momento. Entonces él continuó lentamente: «Haremos que este lugar recupere su esplendor pasado y usted deberá compartirlo conmigo». «Eso me parece muy emocionante», expresó Devona. «Pero si usted va a hacer todo eso, entonces quizá fuera mejor que yo tomara menos para que tenga más para gastar». «No voy a discutir al respecto», apuntó el conde. «Recibirá usted 1.000.000 de libras para que cuando se case o cuando se aburra de vivir aquí le sea fácil irse a otra parte». Devona murmuró algo pero él continuó: «Si usted me permite recibir el resto del dinero, le prometo que una buena parte la voy a dedicar a la restauración de la casa y de la finca. Eso en sí creará empleos». Hizo una pausa antes de añadir en un tono muy diferente: «Esta mañana cuando fui a la aldea me quedé horrorizado. Las cabañas que todavía no se han desplomado por completo necesitan reparaciones urgentes y comprendo por qué no hay una tienda. Mucha gente tuvo que marcharse porque durante la guerra no había trabajo para ella en la finca», explicó Devona, «pero es posible que regrese cuando se entere de lo que usted está haciendo». «Y si no es así, hay muchos hombres que pelearon valientemente en Waterloo y que ahora se les hace muy difícil encontrar empleo», informó el conde. «Como usted sabe, ellos no recibieron una pensión cuando los dieron de baja en el ejército». En su voz había un tono de crítica. Aquello le indicó a Devona lo mucho que a él le importaban los sufrimientos de esa gente y por quienes el gobierno era criticado constantemente. «Las fincas están vacías», prosiguió ella, «pero estoy segura de que pueden ser reparadas. Quizá a usted le gustaría salir a montar para verlas». «Me gustaría mucho», respondió el conde. «Eso será lo que hagamos mañana. Para entonces mis caballos ya habrán llegado, así como la servidumbre que viene desde Londres». Esta tal vez habría entrado por la puerta de la cocina y Devona no se había dado cuenta. «Antes que nada», continuó diciendo el conde, «tenemos que enterrar a su padre y después olvidarnos de que existió». Hizo una pausa antes de continuar: «Ahora recuerde que desde este momento usted no es una Brooke, es alguien que hizo de mi tío una persona más humana durante el último año de su vida. A mi familia le va a costar trabajo creerlo, pero el dinero habla con más fuerza que las palabras». Le sonrió a Devona cuando dijo: «¿Fue usted quien lo convenció de que una vez que quedara protegida en su testamento el resto del dinero fuera a parar a la familia a la que él siempre había odiado y descuidado?» Devona rió.
Ahora me está poniendo un halo, dijo ella, y tengo miedo de no poder vivir de acuerdo con las circunstancias. Pero lo hará, le aseguró el conde. Ahora tengo que redactar el testamento que el banco va a querer ver antes de que entreguen el dinero. Tengo que tener mucho cuidado al copiar la firma de mi tío. Su firma aparece en algunos de los cuadernos que están en el escritorio. Devona se levantó y atravesó la habitación. Abrió la gaveta superior. A un lado estaban los cuadernos donde el conde había anotado el dinero que traía todos los meses del banco. Se trataba de cuadernos baratos que no debieron costarle más que algunos centavos. Pero había anotado su nombre en las cubiertas como si temiera que alguien se los pudiera robar. El conde también se acercó al escritorio. Devona le entregó un cuaderno y él dijo: «Excelente, ahora siéntese mientras que yo escribo el testamento que llevaré al banco mañana después del funeral». Permaneció en silencio un momento, entonces dijo: «Antes que nada tenemos que darle a usted un nombre». «Usted ya sabe que mi nombre de pila es Devona», respondió ella, «y quizá pueda ponerme el apellido de soltera de mamá, que es Campbell». «Me parece excelente», aceptó el conde y lo anotó. «Ahora voy a necesitar un testigo. Como su escritura es diferente a la mía, le sugiero que anote el nombre de 2 sirvientes que hayan estado aquí hace algunos años». Devona pareció preocupada. «Si ellos ya se fueron», explicó el conde, «es muy poco probable que alguien intente encontrarlos. Además no tenemos por qué preocuparnos, ya que como el testamento es lo que todos deseamos, no creo que alguien se vaya a oponer». Devona vio que aquello tenía sentido. Se sentó. El conde redactó la última voluntad y el testamento, en el que se le otorgaba a ella 1.000.000 de libras. Todo el resto del dinero que estaba en el banco en el momento de su muerte debía pasar a su sucesor y al resto de su familia que lo necesitara más. El conde le mostró a Devona lo que había escrito. Lo fechó un año antes. «Me parece que fue usted muy listo al poner las últimas palabras», dijo Devona. «La gente, aunque sea rica, siempre desea más. Ahora usted podrá entregarle el dinero a quienes realmente lo necesiten». «Eso mismo pensé yo», dijo el conde. «Ahora firme debajo de donde puse testigo». Devona sintió que no había peligro si ponía los nombres del señor y la señora Hitchin. Ellos habían estado en la casa durante muchos años, y aunque habían huido con toda la plata, era obvio que el conde no iba a tratar de perseguirlos, así que firmó como pensaba que ellos lo habrían hecho. El conde pareció satisfecho. Ahora estaba mirando el reloj. «Ya es hora de que nos vistamos para la cena. Sé que mañana va a ser un día bastante pesado para usted, por lo que pienso que debemos irnos a dormir temprano». Se dirigió hacia la puerta mientras hablaba. Entonces se detuvo. «Recuerde que nada de lo que ha ocurrido en esta habitación durante la última hora deberá saberlo nadie». «No. Por supuesto que no», estuvo de acuerdo Devona. «Le prometo que no diré ni una palabra aun cuando tuviera con quien conversar. Creo que en el futuro va a haber muchas personas que deseen hablar con usted», dijo el conde. «Pero tenemos mucho que hacer antes de que eso suceda». Ella lo miró sin comprender y él le explicó: «Tenemos que comprarle ropa, sobre todo un traje de montar muy elegante». Entonces hizo una exclamación. «Se me acaba de ocurrir algo. Como usted ya no es de mi familia, ahora sí necesita una chaperona». Devona levantó las manos. «Oh no», gritó ella. «Por favor no. Yo no quiero una chaperona que sin lugar a dudas va a encontrar muchos errores en lo que yo hago y que también va a querer que yo haga muchas cosas que no deseo hacer». «Creo que eso es inevitable», dijo el conde. «Pero podemos hablar de eso más tarde. Vamos a terminar con el funeral de una vez y mañana usted me mostrará las granjas y todo lo demás que esté en malas condiciones dentro de esta finca tan bonita». «Hace unos días yo había estado pensando en lo bonita que podría ser si estuviera bien atendida», expuso Devona. En su voz había suavidad. El conde la miró y una vez más pensó en lo increíblemente bella que se iba a ver cuando estuviera vestida de una manera apropiada. Se le hacía difícil creer que ella hubiera podido vivir durante unos años en aquella enorme casa a solas con su tío. Pero también se daba cuenta de que era muy inteligente y por su conversación se dio cuenta de que
conocía mucha historia. Ella es única, pensó el conde, y es como encontrar una piedra preciosa en medio del desierto. Entonces se rió de sí mismo. Le estaba muy agradecido a Devona por haber sido tan generosa con su familia, pero al mismo tiempo ella era su prima. No podía evitar pensar que algún día la personalidad desagradable de su padre podría aparecer en ella. Le estoy muy agradecido, se dijo el conde, pero sería un error involucrarme demasiado con ella.